Bienvenidos a su podcast Mundo Jurídico. Soy el licenciado Sergio Huerta y estaremos realizando este podcast sobre diferentes temas jurídicos, temas que sean de su interés y que por supuesto les ayuden en todo lo que realicen, ¿no? Naturalmente también estaremos teniendo invitados, expertos en diferentes áreas que seguramente será de su interés y les ayudará. Bien, pues dicho lo anterior, el día de hoy me gustaría empezar con un tema muy interesante para todos ustedes y que es uno de los temas, de las preguntas más comunes que me realizan y tiene que ver con el tema inmobiliario, que es justamente con lo que quiero iniciar este podcast. Y básicamente la pregunta es, ¿qué necesito cuidar cuando voy a comprar una casa? Llegan las personas y me preguntan, Sergio, ¿qué necesito revisar? ¿Qué tengo que cuidar cuando voy a comprar mi inmueble, mi casa, que es mi patrimonio, fruto del trabajo, del esfuerzo que tengo? Y por supuesto que los entiendo porque es algo muy importante, ¿no? No todos los días se puede comprar una casa, es algo complicado y es el patrimonio que uno va haciendo poco a poco y fruto de su trabajo. Y yo les digo, es importante el asesorarse, el cuidarse. Y básicamente, ¿qué es lo que tienen que revisar? Bueno, pues, por supuesto, más allá de los temas extrajurídicos, por supuesto que te guste, que esté en un buen lugar, que sea adecuado a tus necesidades, a tus posibilidades, más allá de toda esa parte extralegal, ya hablando en el tema legal y de seguridad jurídica para todos ustedes, por supuesto que ¿qué es lo que tienes que revisar? Pues que quien te venda realmente sea el dueño, la dueña de ese inmueble. ¿Para qué? Para que no te puedas o para que no te lleves una sorpresa en el momento en el que se formalice o intentes formalizar esa compraventa, ¿no? Normalmente hay dos esquemas con los cuales se puede trabajar. Si la compraventa se hace a través de una inmobiliaria o directamente con los propietarios. Cuando es una inmobiliaria, la realidad es que seguramente el procedimiento es el siguiente. Te van a pedir un apartado, ¿no? Suele ser 10,000 pesos aproximadamente. Por supuesto que variará dependiendo de la inmobiliaria y el bien que quieres comprar, pero ese digamos, es el monto genérico. ¿Y qué va a pasar? Bueno, te van a comentar que eso es para apartar, para que dejen de mostrar la casa y de alguna manera tengas la seguridad, la tranquilidad de que te van a vender a ti el inmueble. 2, te van a pedir firmar un contrato privado de compraventa, también llamado promesa de compraventa. ¿Para qué? Para que se formalice, se amarre, dirían, esa compraventa en tanto se firma la escritura pública. ¿Dónde viene lo interesante? Que normalmente lo que te suelen pedir es que a la firma de ese contrato privado de compraventa tengas que realizar el pago del 10% del valor de la operación y el resto en el momento en el que se lleve a cabo la escritura pública. Eso es, digamos, el procedimiento ordinario, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que yo les digo siempre a mis clientes y qué es lo que les quiero recomendar a ustedes? Que tengan mucho cuidado. Me parece que es correcto, no le veo nada mal en esto que les acabo de comentar. Pero por supuesto que cuando ya están interesados en el inmueble y quieren comprar, bueno, una vez que ya dieron ese famoso apartado, si es que se los pidieron, si no es inmobiliaria, dudo mucho que se los pidan, ¿no? Por supuesto, pues la información sobre el inmueble. ¿Y qué es eso? Copia de las escrituras, copia del recibo predial del año en el que estás comprando, copia de identificación oficial de quien te vende. Eso es algo muy importante, ¿no? Y por supuesto, un adicional, y esa es una recomendación, muchas veces no lo hacen o no se puede, pero en la medida de lo posible yo se lo recomendaría, es sin duda alguna que inclusive previo a firmar el contrato privado de compraventa y previo a que entregues el 10% del valor de la operación, bueno, que solicites un certificado de libertad de gravamen en el registro público de la propiedad. ¿Para qué? Para que te cerciores de dos cosas. Uno, que la casa o el inmueble está en nombre de la persona. Y dos,
que no tiene ningún gravamen, llámese hipoteca, llámese prenda. Una vez que ya tienes este certificado de libertad de gravamen y que todo está en regla, entonces yo te diría, adelante con firmar ese contrato privado y ahora sí, puedes entregar ese 10% del valor de la operación. ¿Para qué? Pues para firmar el contrato privado y se lleven a cabo los trámites para poder llevar a cabo la escritura donde se formalice esa compraventa. Entonces me parece que ese es un procedimiento que te da seguridad como comprador, que te ayuda a tener mayor claridad, ¿no? Eso por una parte. Segundo aspecto también importante a considerar y en la medida de lo posible es cómo le puedo hacer para evitarme fraudes. ¿Por qué? Ha habido malas experiencias y luego los clientes llegan contándolas, por supuesto, donde una persona vende 2 o más veces un mismo inmueble. Y es lo que me preguntan, Sergio, ¿cómo tengo la seguridad de que esa casa que acabo de comprar, celebrar un contrato privado de compraventa, no la vendieron previo o posterior a la firma? ¿Por qué? Pues porque tienes tu certificado de libertad de gravamen. Sí, lo sacaste, sí. Y dice que el dueño realmente es el que te está vendiendo. Sí. Pero así como lo hiciste tú, pudo haber ido otra persona a la cual también le quisieron vender el inmueble, sacó el certificado y vio exactamente lo mismo. Es decir, que está a nombre del vendedor. No hay nada mal. Es correcto, es legal todo. Pero aquí el problema que tenemos es que la persona, caramba, pues está cometiendo un acto doloso, un acto fraudulento, ¿no? ¿Por qué? Porque quiere vender el inmueble más de una vez. ¿Cómo podemos evitar esa situación y tener todavía una mayor seguridad? Te voy a dar un consejo que te va a ser de mucha utilidad. Una vez que firmes el contrato privado de compraventa, ve con tu notario, con el cual vas a firmar la escritura, y pídele que solicite un aviso cautelar. Ese aviso cautelar es en el registro público y solamente lo pueden hacer los notarios. ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? Te lo voy a explicar de una manera muy clara. Ese aviso cautelar lo que va a hacer es inmovilizar el inmueble. ¿Por qué? Porque va a decir el notario que ante él se va a llevar a cabo una compraventa donde van a comparecer tú como comprador o compradora y la otra persona como vendedor o vendedora. De tal manera que si esta persona quiere llevar a cabo la venta a alguien más, esa otra persona cuando solicite ese certificado de libertad de gravamen va a aparecer en el registro público, pues sí está a nombre del vendedor, pero ¿qué crees? Ya hay un aviso cautelar, está inmovilizado. ¿Por qué? Porque va a celebrar otra compraventa sobre ese inmueble con otra persona. De tal manera que ya ese segundo comprador pues ya no estaría comprando porque está dando cuenta que ese bien ya está vendido. Y de alguna manera eso te sirve como protección. Y ojo, te decía hace unos momentos, una vez que firmes el contrato, y si me apuras, pues inclusive te diría, previo a la firma del contrato privado y previo a que entregues el dinero, por supuesto que puedes, si ya estás convencida de que vas a llevar a cabo la compraventa de ese inmueble, pues puedes pedir al notario que haga ese aviso cautelar. ¿Para qué? Para inmovilizarlo y entonces sí tengas plena seguridad jurídica. Espero te haya sido de utilidad ese consejo, porque créemelo, es muy útil y sí te puede salvar de algunos malos ratos o de algunos problemas, ¿no? Bien, ya firmaste el contrato de compraventa o estás por firmar ese contrato de compraventa y ya quedamos en que habías revisado la escritura, el predial y las identificaciones. En el tema de la escritura, pues ¿qué es lo que se revisa? Pues por supuesto que quien te venda sea el propietario. ¿Qué más? Bueno, que el inmueble que te van a vender sea el que viene en las escrituras y que te dice que es el propietario. Con el recibo predial te vas a verificar que en catastro, otra dependencia que interviene en una compraventa, aparece también a nombre de quien te está vendiendo el inmueble, con lo cual de alguna manera te da mayor seguridad. Y por supuesto con la identificación
la identidad de la persona, es decir, que realmente es quien dice ser. Con estos aspectos, más el adicional que en la medida de lo posible te recomendaba, el certificado de libertad de gravamen, pues tendrás una mayor tranquilidad y mayor seguridad en tu compraventa y justamente en esta operación que estás realizando y que te ayudará para poder cuidar tu patrimonio, un aspecto muy importante. Ya estamos en el momento del contrato. ¿Qué debes de cuidar? Bueno, por supuesto que si puedes asesorarte, puedes pagar una asesoría, te lo recomiendo ampliamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día es tu patrimonio, es lo que estás teniendo, es lo que estás poniendo en juego. Y es importante cuidarlo, es importante pues realmente revisar hasta el mínimo de los detalles para que te evites algún problema, ¿no? Pero supongamos que no hiciste tú el contrato, sino que es el contrato de la inmobiliaria o el contrato que el vendedor te está proponiendo. ¿Qué es lo que tienes que revisar? Primero, el objeto del mismo, es decir, es una compraventa o una promesa de compraventa y que en el contrato venga el bien que quieres vender. Bueno, que quieren vender y que tú quieres comprar, por supuesto, ¿no? Parecería muy obvio esta circunstancia, pero créeme lo que no lo es, ¿no? El otro día llegaban al despacho unos clientes y me decían, licenciado, tenemos un problema. ¿Y cuál es el problema que tiene? Bueno, pues que llevamos viviendo en nuestra casa más de 15 años. ¿Ok? ¿Y cuál es el problema? Pues que acabamos de darnos cuenta que en las escrituras el bien que nos vendieron no es donde vivimos, sino es el de 2 casas contiguas, ¿no? Un error, literal fue un error. Todo mundo en la realidad sabía que donde vivían es la casa, el inmueble que compraron, pero jurídicamente hablando eran dueños de otro inmueble. ¿Qué hacemos, no? Bueno, pues por supuesto que ahí se solucionó, había buena fe por parte de todas las personas, se pudo aclarar, se hizo una rectificación, bueno, ese asunto quedó resuelto. Sin embargo, ¿qué te recomiendo? Que no estés en esa circunstancia. Y entonces, por supuesto, que de inicio cuides que la descripción del bien, del inmueble, sea el que realmente quieres comprar. Segundo tema a considerar en el contrato, el precio, por supuesto. Revisa que el precio que viene pactado realmente sea el acordado entre las partes. De la misma manera, la forma de pago. Que realmente sea lo que pactaron. Ojo, nada de que en el documento dice una cosa, pero verbalmente acordamos otra. No, ten mucho cuidado con eso. Cuida mucho esa situación. Que lo pactado, lo acordado verbalmente, sea lo que viene realmente en el contrato, que esté por escrito. Ahora sí, como dice o como se dice comúnmente, ¿no? Papelito habla. Y hay que cuidar esa circunstancia. ¿Para qué? Para que te evites un mal rato en ese sentido. ¿Qué otro aspecto te recomendaría? Por supuesto, que tú puedas elegir al notario. ¿Por qué? Porque eso te puede dar mayor tranquilidad en que sea una persona conocida o un notario que te estén recomendando y que sepas cómo trabaja. Normalmente cuando son desarrolladoras, he de confesar lo que te dicen y es con mi notario, por todo el tema de la papelería, porque ya ese notario tiene pues toda la documentación y eso facilita la escritura. Lo entiendo. Sin embargo, tú estás en todo tu derecho de elegir al notario con el cual vas a escriturar. Recuerda que en una compraventa al que más le interesa este aspecto es al comprador. El comprador está haciéndose de su patrimonio, lo está adquiriendo. El vendedor no, es el comprador el que lo está haciendo y por eso es quien tiene este derecho, ¿no? Para que lo tengas en cuenta. Importante también, muchas veces quien compra no es a quien se le va a escriturar. Por ejemplo, en ocasiones resulta que yo voy a comprar un inmueble, pero es para mi hijo. Y al final quiero que la escritura sea a nombre de mi hijo. Pues revisa que en el contrato venga establecido que se puede escriturar a nombre de tu hijo.
¿Qué es lo común? Que sí se establezca cuando estamos hablando de inmuebles que estás comprando a particulares o en inmobiliarias, pero inmuebles ya construidos. Cuando son temas de compraventas en preventa con desarrolladoras, es muy común que venga una cláusula donde en caso que realices una cesión, es decir, que se le va a escriturar a otra persona, pues va a haber una comisión que te van a cobrar y suele ser alrededor del 5%. Pero también en esos contratos suele establecerse, y es lo que quiero que cuides, que si esa transmisión o si se le va a escriturar a tu hijo, a tu hija, a tu esposa, a tus papás, ahí no te genera ninguna comisión. ¿Por qué? Porque lo que las desarrolladoras quieren cuidar de alguna manera es ese tema de la cesión de derechos a terceros que no sean familiares tuyos, ¿no? ¿Para qué? Pues para evitar compro a un precio y después vendo a otro y le gano. Eso, las desarrolladoras es lo que cuidan. Por eso te permiten que si le vas a escriturar a algún familiar cercano, llámese hijos, llámese papás, o a tu cónyuge, esposo, esposa, ahí no te cobran ese porcentaje, ¿no? Revisa esa circunstancia para que te evites un mal rato. Y por supuesto que también está el tema del plazo de la escritura. ¿Cuándo vas a escriturarme, vendedor? Y aquí depende otra vez el tema de ¿es a una desarrolladora porque estoy comprando en preventa o lo que voy a comprar es una casa ya construida o un inmueble que ya está listo para escriturarse? Eso también es un aspecto importante. Establece el plazo, 2 meses, 1 mes, 3 meses, depende el caso en concreto, las circunstancias, para poder dejar de una manera más clara esta circunstancia y que te sirva a ti para tener una mayor seguridad. Bien, ¿qué otro aspecto es importante considerar en el tema de la compraventa? Una de las preguntas también comunes es, ¿puedo comprar una casa que tiene una hipoteca? O visto desde el otro punto de vista, ¿puedo vender una casa aun cuando no la he terminado de pagar? Y la respuesta es sí, sí se puede, y es muy común. Que hay diferentes escenarios, te planteo uno de ellos. ¿Y cuál es? Por supuesto que se puede llevar a cabo esa venta, y normalmente lo que se hace es, se establece en el contrato privado el monto que todavía sea deuda. ¿Para qué? Suele pasar que en ese momento, en estas formas de llevar a cabo u ocasiones de compra-venta, bueno, pues a la firma del contrato privado no se paga el 10% de la operación, como lo mencionaba hace rato, sino que el pago que se pide a la firma del contrato es el monto que se adeuda. ¿Con qué finalidad? Liquidar esa deuda que se tiene y se pueda liberar la hipoteca. Oye, ¿eso es bueno? Pues claro, por supuesto. Pero ¿qué recomiendo yo para que tengas una mayor tranquilidad? Y más si no conoces al vendedor. Y es, no le des el dinero. No le des el dinero a él. Sino que si ese dinero que te están pidiendo y que es más del 10% es o va destinado a pagar la hipoteca que se tiene, el crédito que se tiene, bueno, pues entonces vean la cantidad y directamente ve tú y paga esa cantidad. ¿Con qué finalidad? Que tengas la certeza que realmente ese dinero se destinó al pago del crédito que se tenía. Eso te va a dar mucha tranquilidad y por supuesto que ya el resto se pagará en el momento en el que se firme la escritura, ¿no? ¿Cuándo puedes escriturar? Bueno, tienes 2 momentos para hacerlo. En este caso que te estoy planteando, un primer momento es escrituras aún y con la hipoteca. Oye, pero eso es riesgoso. No, porque si tú ya revisaste, si ya sacaste un certificado de libertad de gravamen y te diste cuenta que solamente tenía una hipoteca, de la misma manera tú te cercioraste de que esa hipoteca ya se pagó, bueno, pues meramente es un tema de tiempo, es un trámite administrativo que se tendrá que realizar para llevar a cabo esa cancelación, con la ventaja de que ya el inmueble está a tu nombre.
Hay a quien no le gusta eso y dice, no, Sergio, yo prefiero esperarme, y está en todo su derecho. ¿Qué hacemos entonces ahí? Bueno, pues primero se terminó de pagar, se lleva a cabo la cancelación de la hipoteca y posteriormente se lleva a cabo ya la compraventa. Ahora sí que diferentes alternativas para el gusto de cada uno de ustedes. Espero hasta aquí ir claro con los diferentes temas de la compraventa. Asimismo, ¿qué pasa? ¿Qué otro mecanismo alternativa tenemos? Bueno, pues la famosa compraventa con reserva de dominio, que muchas veces no se utiliza, no es empleada y trae beneficios. ¿Por qué? Hace unos momentos te comentaba cómo en ocasiones pueden hacer fraudes en unas compraventas. Es decir, cuando venden el mismo bien, el mismo inmueble, 2 o más veces. Bueno, pues una manera también de evitarlo es esta compraventa con reserva de dominio. ¿Cuándo se lleva a cabo? Cuando el comprador va a realizar la compra a plazos. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero para hacer todo en una sola exhibición o qué sé yo, diferentes motivos, pero realiza esa compraventa a plazos. Y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Se puede llevar a cabo una escritura pública de tal manera que en el registro público va a aparecer ya esta compraventa, aparecerás tú como el comprador. Sin embargo, está establecido en esa escritura ese calendario de pagos. Y de la misma manera, para el vendedor trae una seguridad. ¿Y cuál? Que está reservado el dominio. Eso significa que tú como comprador no puedes vender, no puedes hipotecar, no te pueden embargar. ¿Por qué? Porque no tienes todos los elementos de la propiedad. Hay esa reserva de dominio. ¿Y qué sucede? Que cuando terminas de pagar, entonces el vendedor te hace un escrito para liberar ese dominio, se va con notario público y se inscribe en el registro público esa liberación de dominio, de tal manera que se instruye, ya cancela esa reserva porque ya me terminaron de pagar. Y con eso, ahora sí ya, tú tienes todos los elementos de la propiedad y no habría ningún problema. Le dio seguridad al vendedor porque hasta en tanto no le pagaste, no transmitió, digamos, por completo la propiedad, y por otra parte tú ya aparecías en el registro o ya aparecía tu nombre, lo cual sin duda alguna es una tranquilidad para ambas partes. Y por último, en este podcast me gustaría hablarte del tema de la posesión del inmueble. ¿Por qué? Porque lo normal es que cuando vas a comprar tu casa, te entreguen la posesión en el momento en el que firmas las escrituras, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo lógico, lo que usualmente se hace. Sin embargo, hay ocasiones donde se puede entregar la posesión previo a, ¿no? Sobre todo cuando vas a comprar un lote de terreno y te dan la posesión, ¿para qué? Para que puedas ir construyendo. Y una vez que termines de pagar, pues entonces ahora sí ya llevas a cabo esa escrituración y digamos, adquieres plenamente esa propiedad. Eso es importante señalarlo. Sin embargo, también hay ocasiones donde puedes obtener la posesión. Eso ya es un tema de caso concreto y de negociar. ¿Por qué? Porque si quieres posesión, seguramente te pedirán un anticipo muy fuerte, un primer pago muy fuerte a la firma del contrato privado. ¿Para qué? Pues para disminuir, mitigar el riesgo de que no vayas a pagar, ¿no? Y me parece bastante razonable. O de la misma manera, cambio la circunstancia, a lo mejor el vendedor quiere un primer pago muy elevado y la manera de decirles, pues claro, te lo doy, pero a cambio quiero la posesión del inmueble, ¿no? Y ahí ya entraremos en un tema de negociación y del caso en concreto. ¿Cuál es la generalidad o la regla que normalmente aplica? La posesión suele entregarse en el momento en el que se firman las escrituras y no a la firma del contrato privado. Insisto, salvo cuando vas a comprar el terreno y vas a construir y digamos es una compraventa a plazos. Pues bien, estos son, por decirlo de alguna manera, los principales temas
a tratar en este tema de compraventa inmobiliaria, compraventa sobre tu casa, sobre tu terreno, y espero por supuesto que te haya sido de utilidad. Insisto y recuérdalo, es bien importante, lo que está en juego es tu patrimonio, el fruto de tu trabajo, y hay que cuidarlo. Se puede hacer sin ningún problema, nomás te recomendaría tomar en consideración estos consejos que te acabo de dar con anterioridad. Pues bien, hasta aquí sería este primer podcast, y tal como te lo comentaba hace rato, estaremos subiendo más material de diferentes temas. Hoy iniciamos con el aspecto inmobiliario, serán de diferentes temas de tu interés, con expertos también que te den su punto de vista y que seguramente nutrirá, mejorará tu conocimiento jurídico, porque es algo importante y es algo que debemos de conocer todos, independientemente de nuestra profesión o de a qué nos dediquemos. Pues bien, muchas gracias. Soy Sergio Huerta y nos vemos en el siguiente podcast de Mundo Jurídico. Hasta la próxima.